Bueno, buenos días a los que no saludé. Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Así que les pido que me acompañen a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas, Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Oremos una vez más. Señor, te pido por favor que uses tu palabra para hablar en este momento, en esta mañana, a todos los que estamos acá, y que puedas despertar a los incrédulos, Señor, a la fe en Jesús, que puedas despertar también a tus hijos, Señor, que luchan día a día con la incredulidad, a poder descansar en su amoroso Salvador, Señor. Que tu palabra, Señor, nos haga el bien que estamos necesitando en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes saben que una de las cosas más sorprendentes de este capítulo 6 de Marcos es que viene después del capítulo 5. Y puede ser una cosa muy obvia, pero el capítulo 5 fue tremendamente maravilloso, ¿sí? Nosotros pudimos ver la autoridad de Jesús, ¿sí? Desplegada de una forma tan tierna, tan amorosa, ¿cierto? Rescatando, ¿se acuerdan? A ese endemoniado, devolviéndole la vida a ese hombre, ¿no? Le devolvió una vida a ese hombre, pobre hombre. Sanando a esta mujer a la que también le devolvió una vida, ¿no es cierto? Una mujer que por su enfermedad estaba completamente alejada de la sociedad y literalmente devolviéndole la vida a una nena, devolviéndole una hija a una familia. El poder de Jesús, la autoridad de Jesús, ¿no es cierto?, demostrado de una forma tan tierna, tan amorosa en el capítulo 5. Y es muy sorprendente, y yo creo que Marcos intencionalmente pone la historia del capítulo 6 justamente para crear un sacudón en nosotros, ¿bien? Si leyéramos de forma seguida el capítulo 5 y el capítulo 6, estaría ese efecto, ¿no? Después de ver a Jesús haciendo lo que hizo, con la autoridad y con el amor con la que lo hizo, inmediatamente lo próximo que vemos es a Jesús siendo burlado y despreciado por la gente que lo vio crecer. ¿Sí? Nos dice el versículo 1 que todo esto sucedió cuando Jesús fue a su pueblo, el pueblo donde él había nacido, donde se había criado, donde había crecido, y toda la historia que hemos leído y toda esta burla que sufrió Jesús en ese lugar, fue ahí, en medio de la gente que lo vio crecer. Es sorprendente. Y la incredulidad, mis hermanos, es uno de los fenómenos más
más sorprendentes en nosotros, en el hombre pecador y en nosotros, ¿no es cierto? La Biblia, desde el principio, nos empieza a mostrar diferentes cuadros que ilustran la incredulidad, como decimos siempre, para que nos podamos ver en el espejo de esas historias, ¿no es cierto? Desde el principio nosotros vemos, por ejemplo, al pueblo de Israel, esclavo en Egipto. ¿Se acuerdan cómo Dios liberó a Israel de Egipto? Dios literalmente destruyó, arrasó Egipto con milagros. Lo arrasó, literalmente, no quedó nada, pobre gente, en un espacio de tiempo que habrán sido unos meses, ¿no es cierto? Les arruinó el río, les arruinó las cosechas, granizo, les enfermó los animales, destruyó todo para liberar a su pueblo de Egipto. ¿Y la frutilla del postre cómo fue? Cuando estaban acorralados entre el desierto y el mar, el Señor abrió delante de ellos el mar de forma milagrosa para que ellos pudiesen escapar. ¿Sí? Eso no se lo inventó Disney ni se lo inventó Hollywood, hermanos. ¿Sí? Eso fue lo que Dios hizo para salvar a su pueblo. ¿Bien? Y nosotros vemos a Israel en el capítulo 15 de Éxodo cantando al Señor, agradeciéndole. El Señor fue el que echó a la mar al jinete y el caballo. El Señor es nuestro general, Él es un varón de guerra que defiende a su pueblo. Así termina el capítulo 15. Y el capítulo 16 empieza con el pueblo de Israel quejándose en medio del desierto. Señor, Moisés, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Nos hubieras dejado en Egipto. Es increíble escuchar eso. En el capítulo 16, leer al pueblo de Israel quejándose, diciéndole, nos hubiésemos quedado en Egipto. ¿Cierto? Tremendo, eso es la incredulidad. Eso es la incredulidad. Y la historia de Israel sigue avanzando y en un momento Dios le dice, bueno, llegamos a la tierra prometida, tienen que entrar. Israel dice, no vamos a entrar, nos van a matar, son gigantes, miren las ciudades, miren los ejércitos, nosotros somos nómadas que andamos por el desierto hace 2 años, no vamos a poder luchar contra ellos. ¿Y saben lo que hacen? Eligen gente y dicen, vamos a nombrar un general, vamos a matar a Moisés, vamos a matar a Aarón y vamos que estos nuevos generales nos guíen de regreso a Egipto. Y ellos decían, allá en Egipto teníamos ollas con pescado, con carne, con pepinos y acá lo único que tenemos es todo el día ese pan que está cayendo del cielo. Así se quejaban, eso es la incredulidad, que nosotros lo podemos escuchar ahora y suena tan grotesco que nos escandaliza. Pero nosotros no somos tan diferentes. Esas historias están ahí para que nosotros nos veamos en ese espejo. Nosotros no somos tan diferentes. ¿Sí? Por incredulidad hubo toda una generación de israelitas que tuvo que quedar sepultada en el desierto. ¿Sí? Por incredulidad, hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo el Antiguo Testamento, vemos que por incredulidad el Señor juzgó naciones, juzgó reinos, derribó imperios. Por incredulidad humilló reyes. Por incredulidad, hombres como Judas, que vivieron 3 años con el Señor y que lo escucharon enseñar y que vieron sus milagros, terminaron rechazando a Jesús. Eso es lo que hizo la incredulidad. La incredulidad ciega, nos ciega, hermanos, nos ciega, cierra nuestros oídos para que no escuchemos la palabra de Dios. La incredulidad engaña pensando en que Dios solamente es bueno si nos da lo que sentimos que necesitamos en ese momento. Eso es lo que hace la incredulidad. Por incredulidad, millones de millones, fíjense lo grave que es la incredulidad, por la incredulidad, millones de millones se van a perder eternamente en el infierno. Eso es la incredulidad. Por eso la Biblia habla una y otra vez de la incredulidad y por esto, en esta mañana, Marcos nos va a invitar a reflexionar justamente sobre este asunto de la incredulidad, con esta historia en la vida del Señor. ¿Sí? Y esta historia vamos a dividirla como en 2 actos, 2 escenas que nos presenta esta historia. ¿Bien? Una primera escena en donde Jesús se presenta delante de la gente de su pueblo, ¿bien? Y vemos la reacción de ellos a Jesús, y una segunda escena en donde vemos la respuesta que les da Jesús a estas personas. ¿Bien? Entonces consideremos en primer lugar la primera escena. ¿Dónde empieza nuestra historia? Bueno, nuestra historia comienza, fíjense, con Jesús emprendiendo un viaje hacia su pueblo, dice. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo. Nosotros venimos viendo hasta ahora que la mayor parte del tiempo Jesús la ha pasado en una ciudad llamada Capernaum,
que estaba en las costas de un lago muy grande que se conocía como el Mar de Galilea. ¿Se acuerdan? Bueno, dice que en un momento Jesús decide retirarse de esa zona y va a su pueblo. Su pueblo se llamaba Nazaret, así se llamaba su pueblo. Era un pueblo pequeño. Se cree que en el tiempo de Jesús no vivían más de 500 personas en Nazaret. ¿Se imaginan lo que es eso? 500 personas. Yo creo que 500 personas entre este lugar y el salón entran acá, ¿cierto? No vivían más de 500 personas en el tiempo de Jesús. Nosotros, es conocido, es parte de nuestra cultura popular, nosotros sabemos que Jesús nació en otra ciudad, llamada Belén, por circunstancias de la vida que ya estudiaremos cuando estudiemos el Evangelio de Lucas. Pero en realidad su familia no era de Belén. Su familia tuvo que viajar a Belén mientras María estaba embarazada, tuvo que hacer un viaje, pero su familia estaba en esta ciudad llamada Nazaret, ¿sí? José, el marido de María, vivían en esta aldea. Ahí José tenía un negocio familiar. Nosotros sabemos por la Biblia que José era carpintero. Probablemente sea algo más amplio, una profesión más amplia, algo más relacionado con la construcción, ¿sí?, que con la carpintería moderna, ¿no es cierto? Y ahí creció Jesús. Así creció Jesús junto con su papá, con sus hermanos, como hemos leído, tenía hermanos, ¿bien? Si la familia de Jesús era como la mayoría de las familias en Israel, él creció aprendiendo la profesión de su papá y trabajando con su papá en el taller, en la construcción. Bueno, hasta que un día, como hemos leído, en los primeros capítulo del Evangelio de Marcos, el Espíritu Santo guía a Jesús a comenzar su ministerio y él se muda de Nazaret. Él se muda a Capernaum, como hemos mencionado recién, a orillas del Mar de Galilea. Ahí fue donde él predicó los primeros años de su ministerio y él hacía una labor de predicador itinerante. ¿Qué significa esto de predicador itinerante? Significa que él iba de ciudad en ciudad predicando. ¿Sí? Imagínense que predicaba un día, al otro día se iba a un pueblito, a una aldea que estaba al costado, al otro a otra aldea, él iba haciendo eso, iba haciendo rondas, predicando. Pero en este día, Jesús tenía pensado un viaje un poco más largo, un viaje, él invitó a sus discípulos, dice, porque sus discípulos lo siguieron, dice el versículo 1, y los llevó a su pueblo. Dijo, hoy los voy a llevar a mi casa, hoy quiero que conozcan dónde crecí yo, les dice Jesús. Vamos a ir a predicar ahí. Su pueblo estaba más o menos a unos 40 kilómetros al oeste de Capernaum. Yo estuve viendo ahí en el mapa y es más o menos como de acá a Cacheuta. Más o menos así. Esa es la distancia que había entre el lugar donde vivía Jesús y Nazaret. Obviamente en ese momento no había accesos, no había asfalto, no había micros, nada de eso. Eran caminos muy malos que había que hacer caminando y se estima que más o menos era un día de camino. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Jesús llegó a Nazaret? Bueno, Jesús llegó a Nazaret y Marcos nos cuenta que Jesús, como cualquier judío de aquella época e incluso de hoy, el día sábado fue a la sinagoga. Fue a la sinagoga a adorar al Señor. Y le dieron la oportunidad de enseñar. Eso es lo que nos dice el versículo 2, ¿no? Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ojo, no es que a cualquiera que llegaba le daban la posibilidad de enseñar, pero era evidente que la fama de Jesús se había extendido y todos sabían que Jesús hacía milagros, que Jesús predicaba, y claro, llega Jesús al pueblo donde creció, y encima que seguramente era muy conocido en el pueblo, en un pueblo de 500 personas, todos se debían haber conocido con todos, ¿no? Bueno, lo invitaron a enseñar. Bien. Marcos no nos dice qué predicó Jesús en esta ocasión, no nos dice. Pero Marcos se concentra en la reacción de la gente después de que él predicó. Bien. Cuando sus vecinos lo escucharon, ¿qué es lo primero que nos dice? Nos dice que, el versículo 2, se asombraron. Eso es lo primero que nos dice. Se asombraron. Pero lo que empezamos a notar a medida que lo leemos es que el asombro de la gente no era un asombro bueno, como diciendo, ¡wow! ¡Qué bien que enseña! No, fue un asombro más como de desprecio, como diciendo, pero ¿quién se cree que es para venir a hablar así o hablarnos de esta manera? ¿Ven? Ese es el tipo de asombro. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que inmediatamente Marcos nos cuenta que decían. Ellos se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas?
¿Quién le enseñó a él para venir a enseñarnos? Eso es lo que le decían. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? O sea, menospreciaban su enseñanza y menospreciaban sus obras. ¿Y cuál es la razón por la que lo menospreciaban? Fíjense que es muy claro que la razón por la que lo menospreciaban era porque para ellos era una persona muy conocida. Miren lo que dice la siguiente pregunta en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Sí? ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Sí? Hermano de Jacobo, José, Judas, Simón, ¿no están sus hermanas acá con nosotros? Hermanos, este comentario no era inocente. ¿Sí? Me voy a detener un momento acá. No era un comentario inocente. ¿Sí? En la época de Jesús, la gente no solía usar apellidos. Las familias se reconocían por el cabeza de familia. Por el cabeza de familia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos en los evangelios que se habla de Pedro, muchas veces se refiere a Pedro como Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? ¿Lo han leído, lo han escuchado? O Juan, por ejemplo, cuando leímos al principio del Evangelio de Marcos, Juan era Juan, el hijo de Zebedeo. Bueno, o sea, el padre de familia funcionaba como apellido. ¿Sí? Hijo de Jonás, hijo de Zebedeo. Siempre se usaba eso. Y acá Jesús cuando lo menciona Jesús, se refiere a él como el hijo de María. Como el hijo de María. ¿Bien? ¿Qué estaba haciendo esta gente? La gente estaba trayendo a la memoria y de alguna manera despreciando a Jesús, poniendo en duda su origen. Su origen. ¿Sí? ¿Cuál fue el origen de Jesús? Bueno, nosotros sabemos que Jesús fue concebido milagrosamente, ¿sí? Antes de que María y José pudieran consumar su matrimonio, el Espíritu Santo obró para que María quedara embarazada sin la intervención de un hombre, ¿bien? Y así fue concebido Jesús milagrosamente. ¿Bien? El asunto es que nosotros sabemos eso por la Escritura, pero lo que se había corrido en los tiempos de Jesús era que Jesús era un hijo ilegítimo de María. De hecho, hay historiadores que muestran documentos en donde a María se la acusaba de haber tenido un amorío con un soldado romano. Ese era el vox populi, ese era el desprecio que había hacia Jesús. Y que fruto de esa relación había nacido Jesús. Entonces, una de las formas que había de despreciarlo, Jesús no era Jesús el hijo de José, como normalmente hubiese sido llamado, sino Jesús era el hijo de María. Era una forma de desprecio. ¿Sí? A ver, no hay nada de malo, es cierto que Jesús era hijo de María. No hay nada de malo en eso. Pero la manera en la que lo decían no era para decir algo que era cierto, era para despreciarlo y para de alguna manera traer a la memoria y desacreditarlo diciendo que nos va a venir a enseñar O como en Juan, en el Evangelio de Juan, hermanos, los mismos fariseos lo dicen de una manera más directa. Cuando Jesús está hablando con ellos, le dicen, no, un momento, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Así le dijeron a Jesús. O sea, todo el tiempo estaba ahí sobrevolando esta idea de que Jesús era un hijo ilegítimo y que por eso no tenía derecho a enseñar. Y eso lo pusieron sobre la mesa las personas en medio de las cuales Jesús había crecido. ¿Bien? Tengan en mente, por esto es importante, ¿no es cierto?, que nosotros veamos que esto está pasando en el pueblo de Jesús. Ahí en la sinagoga habían estado las personas con las cuales Jesús se había criado. Los niños con los que él había jugado eran ahora adultos y estaban en la sinagoga. ¿Sí? Las señoras que le habían cambiado los pañales a Jesús eran ahora ancianas y estaban ahí en la sinagoga. ¿Lo ven? O sea, la gente para la que él había trabajado, la gente con la que él había trabajado, estaban ahí en la sinagoga. Y de repente Jesús viene, les enseña, los llama al arrepentimiento y ellos lo desprecian. ¿Quién se cree quién es? ¿Quién se cree que quién es? ¿Bien? Marcos resume esta actitud al final del versículo 3 diciendo que se escandalizaban a causa de él. Se escandalizaban. Lo menospreciaron a Jesús. Jesús fue menospreciado. No importaron los milagros que él había hecho, no importaron la cantidad de personas que habían abandonado su vida de pecado,
¿cierto? Y que ahora estaban siguiendo a Jesús, no importó nada más de eso. Ellos despreciaron a Jesús, se burlaron de Jesús, se burlaron de Jesús. Y dice acá que se escandalizaban de él, ¿sí? Bueno, acá yo los quiero invitar a que nos miremos en el espejo que nos está proponiendo Marcos, en este espejo, ¿sí? ¿Cuál es mi reacción frente a Jesús? ¿Cuál es su reacción frente a Jesús? ¿Sí? Quizá le parece una persona demasiado simple y demasiado sencilla como para que sea el Hijo de Dios con autoridad para perdonar sus pecados. Quizá le parece demasiado aburrido. O quizás algunos de ustedes que ya han escuchado muchas veces o que ya tienen mucho tiempo yendo a la iglesia o que conocen desde la casa, desde hace mucho tiempo, acerca de Jesús, quizá para usted también es demasiado familiar y ya no le llama tanto la atención. Como pasó, ¿no? con la gente de Nazaret, era muy familiar, él es el hijo de María, sus hermanos están con nosotros. ¿Qué tiene para decirnos? Quizá para usted también pueda ser demasiado familiar, ha escuchado demasiado acerca de Jesús y ya sus palabras parece como que no tienen peso, como que no tienen autoridad. Quizás peor aún, viene escuchando vez tras vez, que Jesús confronta su pecado y usted no está dispuesto a que Jesús confronte con su pecado. Y en su corazón discute boca a boca con Jesús, pero ¿quién se cree que es para venir y decirme esto? ¿O quién se cree que es esta gente para venir y decirme cómo tengo que vivir? Bueno, primero no se la agarre con nosotros, no mate al mensajero, ¿sí? No mate al mensajero. Acá lo que estamos haciendo es comunicando lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús dijo. Y si para usted Jesús es demasiado familiar y eso lleva a que no tome en serio sus palabras, a que no menosprecie sus palabras, bien, usted debe mirarse en el espejo de esta gente. Para esta gente Jesús era demasiado familiar. Ellos lo conocían, ellos se habían criado con él. ¿Qué tenía él de nuevo para decirles? ¿Habrá algo relevante que él tenga para mi vida? ¿Habrá algo relevante que él tenga que decir para su vida? ¿Para su vida? Si su gente que vivió con él, que vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, se escandalizó de él de esta manera, a mí no me resultaría extraño que hoy en medio nuestro haya gente que también se escandalice de él y que lo desprecie. ¿Bien? Y ojo, cuando hablo de que desprecien a Jesús y a sus palabras, no estoy hablando solamente de que sean hostiles o de que le digan a las personas con las que hablan, no me hablen de eso. No, porque si las palabras de Jesús simplemente son como palabras que entran por uno y salen por otro, por más que usted no sea hostil a las palabras de Jesús, usted está despreciando las palabras de Jesús. Usted las está despreciando. Y hermano, usted también tiene que saber que si usted está siendo llamado una y otra vez en su conciencia, ¿no es cierto?, a someter alguna práctica de su vida o algún aspecto de su vida a la voluntad del Señor y no lo está haciendo, usted también está menospreciando las palabras de Jesús. ¿Sí? Fíjense, pónganse en el lugar de esta gente y fíjense, ¿no es cierto?, lo que pudo haber pasado. Jesús no es un Salvador que encaja con las expectativas de la gente. ¿Sí? El evangelio que él predica no es el evangelio que quizás nos gustaría a nosotros escuchar. ¿Bien? El evangelio que Jesús predica nos confronta con el pecado. Sus demandas, ¿sí?, no afirman nuestras virtudes. ¿Sí? Cuando Jesús habla, nosotros no nos sentimos bien, wow, qué bien que voy en la vida. Al contrario, cuando Jesús habla, ¿sí?, sentimos que estamos haciendo todo mal, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso choca. El evangelio el evangelio que Jesús predica no nos llama a que confiemos en la mejor versión que tenemos nosotros de nosotros mismos. No, el evangelio que Jesús predica, el que predicó en Nazaret y el que se sigue predicando hoy, es un evangelio que no quiere que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos. Quiere que muramos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. ¿Sí? Entonces él no encaja con nuestras expectativas. Él no encaja. El evangelio que predicó enfatiza que nosotros nos hemos rebelado contra nuestro Creador, que merecemos la condenación. No nos dice, wow, qué bien que vas en la vida, seguí así.
No, el Evangelio enfatiza nuestro pecado, que nos hemos revelado, que estamos bajo la condenación de Dios, y el Evangelio nos llama a nosotros a confiar en otro para que nos salve. Y ese otro es Jesús, no a confiar en que nosotros vamos a poder salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces el Evangelio de Jesús no encaja con nuestras expectativas. Entonces no importa si Jesús es muy familiar para nosotros o si es la primera vez que lo escuchamos a Jesús, ¿bien? En el momento en que Él abre su boca, Él empieza a decir todas aquellas cosas que muy probablemente nos hagan sentir incómodos y que nosotros no queremos escuchar. Y ese es el problema de la incredulidad. El problema de la incredulidad, que es lo que va a poner Jesús ahora delante de ellos, ¿sí? No es que muchas veces sea difícil, que no haya evidencias para creer en el Evangelio. No, ese no es el problema. ¿Usted necesita evidencia para creer que es pecador? ¿Necesita evidencia? No, ninguno de nosotros necesita evidencia para creer que es pecador. ¿Usted necesita evidencia para sentirse culpable? No hace falta. No hace falta que yo intente hacerlo sentir culpable. Todos ustedes saben que han fallado, que han pecado contra el Señor y se sienten culpables por eso. Lo saben. El Evangelio no necesita evidencia. El problema no es la falta de evidencia. El problema es que el Evangelio confronta. Y nosotros no queremos recibir, no queremos aceptar lo que dice el Evangelio acerca de nosotros. Lo que dice la palabra de Dios, lo que tiene que decir Jesús acerca de nosotros. Ese es el problema. Sí, pero es el único Evangelio que salva. No hay otra forma de ser salvo que no sea recibiendo este Evangelio. No hay otra manera. No hay otra manera. Es tomar o dejar el Evangelio tal como Jesús lo anunció. Así que si usted se une a los parientes de Jesús y lo rechaza, y rechaza el Evangelio, ¿sí?, va a tener que escuchar lo mismo que tuvieron que escuchar aquellas personas de Jesús. Y eso es lo que nos lleva a la segunda escena, al segundo acto de esta historia. Porque inmediatamente después de que toda esta gente empezó a burlarse y a escandalizarse de Jesús, Jesús les responde. Y dice el versículo 4, y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Sí? Esto, o algo parecido a esto, pasó a ser un refrán hoy en día en la cultura popular. ¿Qué significa esto del profeta sin honra en su tierra? Significa que hay grandes personalidades que son admiradas por todo el mundo, excepto donde nacieron. ¿Sí? Messi antes de ganar el Mundial. ¿Se acuerdan lo que era eso? Sin ser irreverente, pero la idea de lo que está diciendo Jesús es eso. Hay personas que son reconocidas en todos lados, excepto en el lugar donde se criaron. ¿Bien? Y Jesús le está diciendo, este refrán, porque evidentemente era un refrán en los tiempos de Jesús, este refrán bien se aplica a ustedes acá hoy. Ustedes acá hoy. ¿Sí? Todos ustedes saben que yo he hecho los milagros que el Antiguo Testamento decía que iba a ser el Mesías. Todos ustedes saben que yo predico el Evangelio del Reino de Dios. Todos ustedes saben que las personas que creen en el Evangelio que yo estoy predicando están siendo transformadas en sus vidas. Fíjense los publicanos, ahora son personas honestas. Fíjense las prostitutas, ahora son personas morales. Fíjense los ladrones, ya no roban más, ahora son generosos, están dando todo lo que robaron a los pobres. Ustedes están viendo con sus ojos el poder del Hijo de Dios, la autoridad del Hijo de Dios, el Evangelio que predica el Hijo de Dios. Están viendo las vidas transformadas por el Hijo de Dios. En todos lados, pero vengo acá y se escandalizan de mí. En todos lados hay gente que está creyendo, pero vengo acá y se escandalizan de mí. Esa fue la respuesta que Jesús les dio. ¿Sí? Que Jesús les dio. Eso es lo primero que nosotros vemos. Pero aparte de lo que Jesús dijo con su boca, hubo una segunda respuesta de Jesús hacia sus parientes, hacia sus vecinos, que la vemos en el versículo 5. Dice en segundo lugar que Él no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Bien, Jesús no pudo hacer allí milagros entre ellos.
¿Bien? ¿Qué significa este pasaje? ¿Significa que Jesús fue incapaz de hacer milagros? No, no significa eso. No significa eso. Porque de hecho después nos dice que unas pocas sanidades hizo. O sea, no es que Jesús perdió su poder de hacer milagros. No, él no perdió su poder para hacer milagros. Pero evidentemente se dio una situación en donde no era apropiado hacer milagros. Jesús decidió que no era el lugar y no era el momento para mostrar su poder para hacer milagros. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, el versículo 6 lo explica. Estaba maravillado por la incredulidad de ellos. ¿Sí? O sea que al ver la incredulidad de la gente que se suponía que mejor lo tenía que recibir, ¿bien? Que mejor lo tenía que recibir, Jesús dijo, no, acá no voy a hacer un despliegue de mi poder y mi autoridad, acá no tiene sentido. Acá no tiene sentido hacer eso. ¿Bien? Ahora, recordemos que Jesús era hombre, ¿sí? No perdamos de vista esto. Él era Dios, él era hombre. ¿Sí? Entonces, como cualquier persona, ustedes imagínense, no sé, hay algunos de ustedes que tienen familia en otros lugares, ¿no es cierto? Familia que quizás no hace mucho tiempo no ven. Uno, si va a verlos, o si de alguna manera los va a recibir, ¿qué expectativa genera de poder ver a gente querida, familia, amigos que no ve hace tiempo? ¿Cuál es la expectativa? Pasar lindo, bueno, pasarlo lindo. No sé, yo pienso en amigos míos que están en Buenos Aires, que hace tiempo no veo. Pienso en que si los voy a ver, quiero pasarlo lindo. Quiero pasar días lindos, tomarme mate con ellos, comerme un asado, contarnos anécdotas, ponernos al día. Y Jesús como hombre, él fue a su pueblo con la expectativa de reencontrarse con gente que él quería. Por favor, mis hermanos, ¿sí? Jesús no era un Superman, ¿sí? Jesús no anuló sus emociones y todo lo que lo hacía humano por ser el Hijo de Dios. No, Jesús agregó toda nuestra vivencia humana a que Él era el Hijo de Dios. Él la agregó, con su humanidad Él no anuló su deidad, ni al revés, ni su deidad anuló su humanidad, sino que eran cosas que convivían. Y Él como ser humano, mis hermanos, Él fue a ver a su gente. Él fue a ver a su gente, como decíamos recién, Él fue a ver a los jóvenes, a los adolescentes con los que Él había pasado tiempo, con los que Él había jugado, con los que Él había crecido. Él fue a ver a las señoras que los habían cuidado, que le habían ayudado, a la gente que había contratado sus servicios. Él fue a ver a la gente con la que se reunía todos los sábados en la sinagoga para adorar al Señor, con los que leían la palabra de Dios, con los que memorizaban las Escrituras, porque eso era lo que hacía una persona de la edad de Jesús. Él fue a reencontrarse con su gente, ¿sí? Con toda la expectativa que genera reencontrarte con gente muy querida que no ves hace mucho tiempo. ¿Y cuál fue la experiencia de Jesús? Experimentar el rechazo. ¿Sí? ¿Pueden ponerse en el lugar de Jesús? ¿Pueden entender ahora lo que vivió Jesús en aquel momento? Y sin embargo Jesús no fue un revanchista. Cuando nosotros vemos acá que Jesús no quiso hacer muchos milagros, no fue como decir, me tratan así, yo no hago milagros. No fue un revanchismo. Hay una razón por la cual Jesús decidió restringir la demostración de su poder, y es por causa de, ¿qué cosa? De la incredulidad de la gente que lo había recibido. Esa fue la razón. Eran incrédulos. ¿Cómo demostraron ellos su incredulidad? Rechazando a Jesús y rechazando su mensaje. Así fue como ellos demostraron su incredulidad. ¿Y sabe por qué la gente hoy sigue rechazando a Jesús? ¿Sabe por qué algunos de ustedes hoy todavía están rechazando a Jesús? Por su incredulidad. Es exactamente la misma razón. ¿Sí? Así que llegamos a un momento donde tenemos que decir algo acerca de la incredulidad, algo más específico. Tenemos que tratar de definir a qué nos referimos cuando hablamos de incredulidad, ¿sí? Porque la Biblia no es una enciclopedia, no es un diccionario. Es muy raro que nosotros podamos buscar una palabra
alguna parte en la Biblia que nos defina. Incredulidad es esto. No, la Biblia es una gran historia, entonces para ver qué es la incredulidad tenemos que ver en esa historia cómo se ve la incredulidad. Cómo se ven aquellas personas a las que la Biblia señala de incrédulos, qué clase de cosas hacían, cómo se comportaban. Y al ver a esas personas nosotros aprendemos lo que es la incredulidad. ¿Bien? Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura, nosotros podemos aprender, por ejemplo, que hay personas que pueden estar muy dispuestas a reconocer que Jesús es una gran persona, que Jesús es un gran maestro, incluso que Jesús puede salvar, pero aún así seguir siendo incrédulos. ¿Sí? Quizás alguno de ustedes se acuerde de la historia de Nicodemo. La historia de Nicodemo, de este gran fariseo, hombre religioso, que fue de noche a hablar con Jesús, a preguntarle acerca de quién era él, comienza contándonos que había muchas personas que decían creer en Jesús, pero que Jesús se había dado cuenta que esa fe era una fe, más o menos, una fe falsa, ¿sí? Y después de contarnos eso, Juan inmediatamente nos cuenta la historia de Nicodemo como para decirnos, este es un hombre que tenía esta fe falsa. Y Nicodemo, cuando se encuentra con Jesús, se sientan a conversar, lo primero que le dice a Jesús es, Jesús, nosotros sabemos que has venido de Dios como un gran maestro. Nadie puede hacer todo lo que haces, nadie puede enseñar como enseñás si Dios no estuviera con él. Pero este hombre era incrédulo. Entonces nosotros aprendemos que se puede como considerar a Jesús un gran maestro, alguien que vino de parte de Dios, admirar sus enseñanzas, pero aún así seguir siendo incrédulo. ¿Sí? Ustedes también pueden pensar que seguir las enseñanzas de Jesús es una cosa muy buena, le hace muy bien a la sociedad, le hace muy bien a la gente. ¿Sí? Hablaba con un compañero de trabajo, con un preceptor en la semana, ¿cierto? Que me decía, qué bueno que vas a la iglesia, la verdad que hace falta fe, hace falta que los chicos tengan fe, me decía. Claro, lo ven como algo bueno, como algo que le hace bien a la gente, que le haría bien a la sociedad, ¿no es cierto? Seguir las enseñanzas de Jesús. Pero ni siquiera eso es fe verdadera. Ni siquiera reconocer que lo que Jesús dice es algo bueno, algo que nos haría bien es fe verdadera. ¿Sí? Hay otra historia muy conocida, en donde un hombre se acerca a Jesús y le dice, Jesús, yo quiero ser salvo. Jesús, yo quiero ser salvo. Decime qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna. Decime porque yo quiero ser salvo. Jesús le dice, este hombre era rico, este es el detalle. Jesús le dice, mira, yo sé que has hecho muchas cosas, has obedecido los mandamientos, yo sé que sos una persona muy moral, pero te falta una cosa. Tenés que vender tus bienes. Y después ahí me vas a poder seguir. ¿Bien? ¿Qué hizo Jesús? Metió el dedo en la llaga. Eso fue lo que hizo. Eso era lo único que él no estaba dispuesto a abandonar para seguir a Jesús. Y Jesús fue ahí. Y nos dice la Escritura que este hombre se fue triste de la presencia de Jesús porque él tenía muchas posesiones. Claro. Este hombre, hagamos las cuentas. Este hombre ¿sabía que necesitaba ser salvo? Sí, porque fue a Jesús con ese problema. Quiero ser salvo. ¿Sí? ¿Sabía quién lo podía salvar? Sí, fue a Jesús. No fue otra persona, ¿lo ven? Fue a Jesús. ¿Bien? ¿Estaba dispuesto a escuchar a Jesús? Sí. Sí, fue y le preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, decime. ¿Sí? ¿Era una persona que estaba viviendo una vida moralmente buena? También. Había guardado toda la ley del Antiguo Testamento. Él había guardado los mandamientos. ¿Bien? O sea, era un cartón lleno este hombre. Pero cuando Jesús tocó en aquello que él más amaba en su vida, él se dio cuenta que él estaba dispuesto a seguir a Jesús a cualquier precio, excepto al precio de sus bienes. Y ahí después de ese excepto, cada uno de nosotros tiene que poner cuál es el precio que le hemos puesto nosotros a Jesús. ¿Qué precio he puesto yo a Jesús? ¿Yo estoy dispuesto a entregarle a Jesús, vamos a decir así, un cheque en blanco? ¿O hay un precio que yo no estoy dispuesto a pagar? Puede ser muy alto ese precio, puede ser inalcanzable, puede ser algo que quizás, no sé, yo me pongo a pensar y es muy improbable que me suceda tal o cual cosa.
Pero si yo le he puesto un precio a Jesús, entonces, no, Jesús no acepta eso. Jesús no acepta eso. ¿Sí? Jesús acepta solamente el cheque en blanco. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Ese es el punto. ¿Sí? Él no va a ser el Salvador. Él no va a ser el Salvador de aquellos que quieran tenerlo a Él y guardarse algún aspecto de su vieja vida. Él no va a ser el Salvador de esa gente. Él no va a ser el Salvador de aquellos que estén todo el tiempo especulando, a medida que van siguiendo a Jesús, especulando qué es lo que le está costando seguir a Jesús y viendo a ver cuál es su límite. Él no va a ser el Salvador de personas que van especulando por la vida así. Él no va a ser el Salvador de nadie que no esté dispuesto a renunciar a toda su vida por ser su discípulo. Él es el Salvador de aquellos que lo aprecian a Él por encima de todas las cosas. De aquellos que lo aprecian a Él. Por eso, aquellos que van a Cristo en arrepentimiento y fe son los que son salvos. Es por eso. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se ve la incredulidad? Este es un buen momento para preguntarme, bueno, entonces, ¿qué acerca de mí? ¿Yo estaría entre esta gente que Jesús recriminó, que Jesús rechazó por causa de la incredulidad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la incredulidad? Bueno, déjenme recorrer algunos pasajes de la Escritura muy rápidamente que ilustran cómo se ve la incredulidad. Bien, y sus efectos. ¿Qué efectos tiene la incredulidad sobre nosotros? Bien, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. La incredulidad tiene el poder de apartarnos de Dios. La incredulidad, dice este pasaje, que tiene el poder de apartarnos de Dios. Bien, en Lucas capítulo 24, fíjense esto qué interesante. Jesús, después de haber resucitado, le está enseñando a dos de sus discípulos que todavía no lo habían reconocido que era Él, y les dice, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? ¿Sí? La incredulidad en este pasaje tuvo el poder de enceguecer los ojos de esta gente, de cerrar sus oídos y de endurecer el corazón. ¿A qué? A la palabra de Dios. Ustedes han sido tardos de corazón para creer lo que los profetas dijeron. La incredulidad les cerró el corazón, les cerró los oídos, los endureció. No pudieron seguir escuchando la palabra, no pudieron conectar la palabra de Dios con lo que les estaba pasando. Eso hace la incredulidad. La incredulidad tiene el poder también para amargarnos con ansiedad. ¿Sabían eso ustedes? Tiene el poder para amargarnos con la ansiedad. Jesús, enseñándole a sus discípulos acerca de la ansiedad, les dice: si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Fíjense que no les dice hombres ansiosos, les dice hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque la incredulidad es lo que nos vuelve ansiosos. La incredulidad es lo que hace que desconfiemos del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? No solo eso, la incredulidad también tiene el poder de que olvidemos toda la gracia que Dios ya derramó sobre nosotros en el pasado, todo el bien que Él nos hizo en el pasado, y que nos enojemos por lo que nosotros pensamos que Dios debiera estar haciendo por nosotros hoy. Eso hace la incredulidad. Por eso el Salmo 78 es un salmo que fue escrito para que los padres de familia le enseñaran a sus hijos todo lo que Dios había hecho por Israel en el pasado. Eso dice el Salmo 78, versículo 6. Para que la generación venidera lo sepa, aún los hijos que han de nacer, y estos se levanten y lo cuenten a sus hijos. ¿Para qué? Para que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos y que no fueran como sus padres. Una generación rebelde y porfiada. Corazón que no fue fiel a Dios. ¿Ven la lógica? Ellos tenían que enseñarle las historias de la nación de Israel a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos confíen en Dios y no repitan los mismos errores. Pero la clave está en que tenían que confiar en Dios. Pero la incredulidad nos hace olvidar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado.
hace que nos quejemos por lo que nosotros pensemos que Dios tiene que estar haciendo por nosotros hoy. Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esta circunstancia? Y la incredulidad me pone una postura de queja delante del Señor y me hace olvidar todo lo que Dios ya hizo por nosotros en el pasado. ¿Sí? ¿Cuál es el remedio para la incredulidad? ¿Cuál es el remedio para la incredulidad? La fe. Lo contrario a la incredulidad es la fe. Predicador, ¿y qué es la fe? ¿Y qué es la fe? Bueno, es descansar por completo, en quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, con autoridad para perdonar mis pecados, ¿sí? Con poder para llevarme hasta el final, descansar completamente en Él, ¿sí? Descansar completamente en Él. Y al descansar completamente en Él, darle la espalda a todo aquello que me quiera alejar de Él. Arrepentimiento y fe. Le doy la espalda a una cosa y voy en dirección a otra. ¿Lo ven? Ese es el remedio, ¿sí? El remedio. Esto es tan simple, tan sencillo como entender que yo no puedo salvarme a mí mismo, ¿sí? Y recurrir al único que sí puede salvarme, sea en la situación que esté, ya sea que necesite ser rescatado de la condenación del pecado porque aún no ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe, o ya sea que necesite ser rescatado hoy día, incluso ya yo hoy siendo cristiano, ¿sí? Del engaño del pecado con el que día a día lucho. Pero el remedio es ese, vayan a Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Pongan su confianza y su esperanza en Él. Duerman sobre la almohada de que no son ustedes los que tienen que ganarse la aceptación delante de Dios, sino que Cristo la ganó por ustedes. Y Él, como es el Hijo de Dios, Él tiene autoridad para perdonar sus pecados. Tiene autoridad para perdonar sus pecados. Ahora usted no va a poder ir a Cristo si usted quiere seguir viviendo con sus pecados. Ir a Cristo, ¿sí?, es alejarse del pecado para correr en dirección a Cristo. Están sobre la misma ruta, pero en dos direcciones contrarias. Usted no puede ir a una sin alejarse de la otra. Si usted va a avanzar hacia sus pecados, se alejará de Cristo. Pero si usted quiere ir a Cristo en arrepentimiento y fe, inevitablemente va a tener que alejarse de sus pecados. Así funciona, ¿sí? Termino, ¿no? Que el Señor nos conmueva en esta mañana y nos confronte con el peligro de la incredulidad, ¿sí? Pero no nos quedemos ahí. Él vino para ser el remedio a nuestra incredulidad. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido, por favor, que despiertes y sacudas los corazones de aquellas personas que aún no son de Cristo en primer lugar. Señor, te pedimos por ellos que uses el Evangelio para traerlos a los pies de Cristo, para que abandonen su vida sin Cristo y sus pecados y vengan en arrepentimiento y fe. Tus hijos también oramos y clamamos, Señor, reconociendo que somos más incrédulos de los que nos gustaría confesar, Señor. Y pedimos, Señor, que por favor, Señor, nos ayudes en nuestra incredulidad, Señor. Que fortalezcas el corazón con tu palabra, que aprendamos a apoyarnos en tus promesas, que seamos diligentes en confesar nuestra incredulidad, Señor, y en poder descansar en Jesús. Lo pedimos, por favor, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.